결정하는 Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de la fe que 모세는 decide el destino. 온 가족을 다 거느리고 애굽으로 내려가서 고센 땅에 산 지 430년 만에 Moisés llevó hacia la tierra de Canaán a su pueblo que había bajado de Canaán a Egipto por su antepasado Jacob con sus hijos y estaba viviendo esclavizado al reino egipcio durante 430 años. 그 조상이 마련한 고센 땅에서 살다가 Durante 400 años 하나님이 아브라함에게 약속하신 가나안 땅에 vivieron en la tierra de Gosén y llegaron a la tierra prometida. Canaán no es fácil, que había muchas dificultades. El Mar Rojo era el problema más grande. Delante del Mar Rojo, el pueblo israelí acampó alrededor del Mar Rojo y lo escuchó el rey Faraón. 우리가 노동력이 Dijo, ¿cómo puede ser así? Nos falta de mano de obra. 다 자기 고향으로 돌아가도록 내버려 ¿Cómo les podemos dejar que ellos vuelvan a su tierra nativa? Tenemos que detenerlos con todo el ejército que lo detengan. 방으로 진을 치고 이스라엘을 잡으러 온 것이 Entonces ellos venían a prenderlos. 앞에는 Delante de ellos estaba el Mar Rojo y detrás de ellos estaban los ejércitos de egipcios. Ustedes piensen si están en su lugar. 뭘 기대하겠습니까? ¿Qué van a esperar? Solo la muerte nomás. 그래서 이스라엘을 끌어오는 모세도 Entonces Moisés también 모세는 estaba en una gran dificultad. 하나님이 우리를 위하여 싸워주시리니 잠잠 Moisés pensó que Dios peleara por nosotros y vamos a esperar. Pero el pueblo israelí, no tienes razón. Este pueblo, ¿cómo lo va a hacer cruzar? Nosotros moriremos. 무슨 일을 해도 하자는 사람이 있으면 하지 말자는 사람이 있으면 정반 합의 언제나 이루어져야 되는 것이니 Pero siempre hay personas que están positivos y negativos. En Éxodo 14, del 13 al 14, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es la palabra que normalmente los creyentes hablan. Cuando nosotros nos encontramos con los problemas, primero tenemos temor. Y los creyentes dirán que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nunca más para siempre los veréis. Así diremos. Ustedes también tienen grandes y pequeños problemas después de haber orado y esperar a Dios en tranquilidad es difícil. Si después de haber esperado a Dios en Jehová, si no pasa nada, ¿qué haremos? 기도하고 No debemos temer, 기도하고 기다리려면 pero la palabra siempre nos dice, no debemos tener, tiene que esperar a Jehová. Pero el diablo nos viene y nos susurra, ¿cómo vas a esperar? ¿Qué es la esperanza? Y siempre nosotros avanzamos primero antes que Dios y a veces nos caemos. Entonces el pueblo israelí dice, vamos a rendirnos y volver a Egipto. Éxodo 14, 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es mejor 모세는 하나님을 volver a Egipto que morir aquí en el desierto. Moisés quería esperar en Jehová, pero el pueblo israelí quería volver a Egipto. En cualquier cosa,
cualquier cosa que hagamos, siempre en nuestro corazón se argumentan las dos personas, los dos hombres. El hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior, Yonggi Cho dice que estés tranquilo. Jehová peleará por ti. Así dice. Pero el hombre exterior, Yonggi Cho, no, es que estás sitiado y estás enfrente del callejón sin salida. Tú siempre así, los dos hombres tienen conflictos, se pelean. En ese momento ustedes deben dar la decisión. El pueblo israelí, aunque se alboroteaba, Moisés tenía gran liderazgo delante de Dios. Él siempre tuvo muchos milagros, a pesar de la repulsión de los sentimientos y del pueblo israelí. Síganme, por favor. Mi guerra lo pelea Jehová. Moisés dijo que Dios peleará por vosotros. Está firmes. Estaréis tranquilos. El mar rojo para Moisés, para el pueblo israelí, era el gran milagro. Y para los egipcios es la vía de muerte. En el Antiguo Testamento se dividieron las aguas. Y en Nuevo Testamento Jesús le dijo que caminara sobre las aguas. Así Dios hace milagros. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Al extender la mano de Moisés, se separó el mar rojo. Los egipcios dijeron, ay, ¿cómo se dividen? Nosotros vamos a seguirles también ellos en el medio, que estaban ellos en el medio del mar rojo. Moisés extendió de nuevo sus manos y ellos fueron ahogados. Esos egipcios armados de la espada, de la lanza, todos fueron ahogados. Delante del pueblo israelí fue el resultado de la confianza que ellos tuvieron. Nosotros viviendo en este mundo, también si tenemos estos experimentos de que el pueblo israelí tuvo, y también tenemos que tenerlo. Este mundo es ocupado por el diablo y es el Egipto donde el diablo gobierna, que se están fluyendo mar de pecado, delitos, de enfermedades, de maldiciones del infierno. El pueblo israelí solo podía sobrevivir cruzando el mar rojo. Nosotros también debemos cruzar este tipo del mar rojo, este mar de pecado, de delitos, de enfermedades,
de la maldición, 낭패하고 실망하고 괴로움, hambriento y aflicción, y luego la muerte, el mar de la muerte. 가나안 땅이 기다리고 있는 것입니다. 바다를 건너가야 되는데 Debemos cruzar estos mares. ¿Cómo vamos a cruzar este mar? 공부를 많이 하고 Estudiando mucho, teniendo mucha inteligencia 훌륭한 자리에 있는 사람들이 절대 바다는 o teniendo buenos puestos. 바다가 갈라진다고 하는 사람들도 있습니다. Muchos así dicen, 그 말을 듣고 있는 여러분입니다. 바다가 갈라진다. pero dicen que el mar rojo se separa, que ellos, así, Yonggicho, que estoy hablando 그걸 보고 하나님 뭐라고 말 como tonto, y ustedes que están escuchando mi predicación, 우리가 하나님을 의지하고 기다리는 nosotros si confiamos en Dios, entonces se separa el mar rojo, el mar de pecado, el mar de delitos, de enfermedad, de maldición, de infierno. 주님께서 이 바다가 갈라지게 하기 위해서 모든 죄와 El Señor, para que se separa este mar, 십자가에 못 박여 Jesús fue 대가를 지불하신 것이 crucificado y pagó el precio. 찢어져서 물과 피를 Jesús fue molido, 그로 말미암아 믿음 derramó toda su sangre y agua, nos hizo cruzar por fe el mar de enemigo. 바닷물에 빠지자 흐부적거리면서 Si estamos ahogándonos y miramos la cruz de Calvario, el Señor que nos dice, consumado es, no tengas miedo, el mar rojo delante de ti se separará. En Isaías 53 del 4 al 12, 700년 전에 이사야가 700 años antes de que viniera Jesús, Isaías profetizó. Vamos a leer, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 고난당했다는 것입니다. Por nosotros Jesús sufrió, 예수님이 que la gente no lo puede entender. Por nosotros Jesús llevó todas nuestras transgresiones 주시기 위해서 병고 para darnos la santidad, la sanidad, la emancipación, la libertad de la maldición, 영원 천국을 la felicidad. Jesús, en lugar de nosotros, sufrió. No lo conocen esta gracia, por eso no pueden disfrutar de esta gracia. Hoy Jesús, el Señor, a través de su obra de la cruz, ustedes que sean prosperados en toda la cosa, que tengan salud, así como prospera su alma, que están orando para que ustedes vivan así. 깨달아 알아야 되는 것입니다. Nosotros debemos saber y entender lo que hizo, lo que trabajó Jesús por nosotros. Vamos a elegir cosas negativas o positivas. Según el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson, el hombre se hace como piensa por todo el día. 생각하는데 지나고 보면 생각한 Todo el día pensamos y después será hecho como ha pensado por todo el día. Según el doctor Norman Vincent Peale, si cambia el pensamiento, también puede ser cambiado su mundo. Si creemos que Dios está con nosotros, nuestro pensamiento también debe ser cambiado. Si está Dios con nosotros, debemos seguir sus pensamientos. Si Dios nos dice que está bien, debemos pensar también si está bien. Si Dios dice que va a morir, entonces sí, vamos a morir. Si Dios dice que eso vamos a vivir como ricos, entonces viviremos ser ricos. Delante del mar rojo con olas levantadas, ni modo, vamos a rendirnos. No debemos pensar ni hablar. 하나님께서 우리를 위해 싸워 주실 것이다.
Así, sino Dios peleará por nosotros. Así debemos pensar y hablar por fe. 홍해수가 갈라지는 것입니다. Se separará el mar rojo. Según el pastor Moody, hay razón por la que no podemos ser bendecidos. No es porque se agotó el poder de Dios, 당신의 믿음이 바닥에 났기 sino su fe. 하나님 능력은 넘쳐나요. El poder se abunda. El poder de Dios se abunda, pero su fe se agotó. 어떻게 합니까? ¿Cómo lo podemos saber si usted, su corazón tiene temor, si está en incertidumbre, no tiene seguridad, no lo puedo hacer? Eso es la evidencia de que su fe se agotó. Si tenemos gripe, nos da fiebre. ¿Cómo podemos saber que su fe se agotó? Que en su corazón piensa que yo no puedo hacer, ya estoy en fracaso, ya no podré hacer nada. Eso es la evidencia de que se agotó su fe. Entonces, delante de Dios deben salir, acercarse a Dios y orar fuertemente, 수시 많은 병의 종이 되어서 병으로 siendo esclavizados a las enfermedades, a la pobreza, 물질적인 어려움으로 a la hambrienta, a la pobreza material, 홍해를 메고 굉장히 싫어. teniendo este yugo. 우리가 멍해를 메고 고통 Vive, a Dios no le gusta, Dios lo odia. Dios dijo que llevando mi yugo, aprende de mí, así dijo. Dios dijo que aprendamos de Dios, no del diablo. No debemos llevar el yugo del diablo. Por eso Jesús destruyó el yugo del diablo. 박살을 내버린 것입니다. El yugo que usaba el diablo fue destruido en la cruz de Jesús. 철폐되었습니다. 것입니다. Es decir, los principados, las potestades fueron despojados. Colosenses 2, 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa que usando los mandamientos, tú así te reflexionas en los mandamientos, no estás viviendo según los mandamientos. Tú has infringido los mandamientos, entonces has pecado. El pecado nos impide. Lo mundano nos impide también. Entonces Jesús, siendo crucificado, destruyó todos esos impedimentos. El precio del pecado lo pagó todo. Y el diablo que nos gobernaba con gritos también fue pisado por Jesús. Y quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, a este diablo. Los exhibió públicamente. Este diablo lo exhibió públicamente. Lo echó. Se echan los demonios fueron echados. Entonces Jesús a través de la cruz nos dio la emancipación y la libertad. En Gálatas 5:1 está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, de pecado, de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de la muerte. Que tenga la libertad y la emancipación y tenga el gozo, la felicidad y la alegría. El Señor no ha venido para darnos la religión, sino la libertad y la emancipación, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Y para pregonar el año agradable de Dios. Por eso, si Jesús viene, se acerca la libertad y la emancipación, su
vida personal, su hogar, su sociedad, su país, va a tener la emancipación y la libertad. ¿Dónde está la opresión? Está el diablo. ¿Dónde está la libertad y la emancipación? Está Jesús. En este lugar está Jesús. Entonces ustedes van a disfrutar de la libertad. Que les bendigo, que tengan en su corazón la paz y el gozo. Porque la guerra no nos pertenece, sino Jesús en lugar de nosotros pelea por nosotros. Si la guerra de Corea, si lo peleamos, si hubiéramos peleado por nuestras fuerzas, así habríamos perdido, pero las Naciones Unidas vinieron y pudieron vencer. En este mundo tampoco por nuestras propias fuerzas no venceremos al diablo, pero por el poder de Jesús peleamos contra el diablo y podemos vencer. En Isaías 40, del 27 al 31, ¿por qué dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. El Señor nos da nuevas fuerzas, nos ha dado nuevas fuerzas para que no fatiguemos. Vean Ezequiel, que habían los huesos en el desierto. Y le dijo Ezequiel, ¿y sobrevivirán esos huevos? Es que yo no sé, tú sabrás, Señor. El aliento del Espíritu Santo entre en los huesos y que sean vivas. Entonces los huesos se juntaron y formaron un gran ejército. Espíritu Santo, a toda la congregación que está en la Iglesia Evangelio Completo de Yoido, sople aliento. El Espíritu Santo entrará en ustedes. En Isaías 41, del 10 al 14, no tema porque yo estoy contigo, no te desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si sabemos que Dios está conmigo, no debemos temer, no debemos desmayar. Por eso lo que debemos hacer todo el día, todos los días, es llevar siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Jesús no murió por sí mismo, sino por nosotros y por mí y por ustedes. Todo Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, todo por nosotros fueron. En 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Jesús murió en la cruz, llevando todas nuestras enfermedades. Por cáncer, por úlcera, por cáncer de mujeres.
걸머지심으로 나는 죽음을 거머쥘 필요 없다. Jesús llevó todo, entonces no es necesario que yo lleve esas enfermedades. Jesús, en lugar de mí, Jesús tuvo hambre, entonces no es necesario que yo tenga hambre. En todas nuestras oraciones siempre debemos llevar la muerte de Jesús en todas nuestras partes. Entonces Jesús resucitó. Entonces ese poder de resurrección también es mío. Porque Jesús pisó la muerte y resucitó. Entonces ustedes pensando en la muerte de Jesús, también la vida de Jesús se manifestará en sus cuerpos. Cuando ustedes están tristes, miren la cruz en tranquilidad. Oh Jesús, tú sufriste, tuviste mucha tristeza y moriste en medio de esa aflicción. Yo también muero contigo, pero Señor Jesús, tú resucitaste venciendo esa muerte. Yo también me levanto con ese poder de resurrección. Ustedes mira la muerte de Jesús, esa muerte es mía, y luego creemos en esa resurrección. La muerte de Jesús es mía, la resurrección de Jesús es mía también. Yo seré próspera en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera mi alma, porque el Espíritu Santo está conmigo. Que siempre lo digan varias veces, cientos veces, 100 veces. El cristianismo es donde se manifiesta la transformación. Ustedes deben ser cambiados, transformados, deben tener la gran experiencia de ser hijos de Dios. Entonces, mirando a Jesús, sí lo lleva en su cuerpo como suyo, como lo suyo, y su pensamiento debe ser cambiado. La muerte de Jesús es mía y la resurrección de Jesús es mía también. Después de haber cambiado su pensamiento, y debe tener el sueño lleno de esperanza. Y se cambian las palabras, entonces se cambiará su vida. Si su vida no se cambia, no es interesante. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nosotros, el cristianismo es creer en esperanza contra esperanza. Aunque nos dicen que no se puede, pero se puede. No pueden ir, pero yo voy. ¿Por qué se hace posible? Porque Dios está con nosotros. Si yo vivo solo, no se puede, pero si Dios está conmigo, vive conmigo, se puede. Tenemos que esperar milagros. Eso es la fe. Un cinturón que tenía a su siervo paralítico, que llegó a Jesús que sanara a su siervo. Y entonces le dijo, no me atrevo de que usted mismo que venga a mi casa así deliberadamente. Yo soy cinturón, yo sé que si yo digo algo, una palabra se hace por mi mandamiento. Entonces usted también diga una palabra, entonces será hecho. Será hecho como has creído. Entonces, al volver a casa, su siervo sobrevivió.
Lo que no se puede por el hombre, si creemos, se hace. Si creemos grandemente, se hace grandemente. Si creemos pequeñamente, se hace pequeñamente. 안 되어서 죽어가는 혈로 빼가는 여인이 Y había también una 예수님이 지나갈 때 옷자락에 mujer que así le fluía sangre, solo al tocar el manto de Jesús fue sanada. Entonces ella se acercó. Sí, tú lo tocaste y por eso, por fe, has sido sanada. Sí, así se hace como hemos creído. Y la mujer de Canaán, 개처럼 취급받고 절대 안 놔주는 que la consideraba como perro, pero Jesús pasa por el barrio de Canaán 내 딸이 귀신 들려서 미쳤으니 좀 고쳐달라고 그 예수님이 y 은혜를 줄 때가 ella rogaba a Jesús por su hija endemoniada, 못 주겠다. que no es todavía, Jesús le dijo, todavía no es el tiempo que no doy pan a los perros. Y ella dijo, sí, tiene razón, que los perros no pueden comer en la mesa de los amos, del amo, pero los perros comen las migajas del pan que cayó de la mesa. Ah, tu fe es grande. Jesús le dijo, 개를 키워보겠느냐. 그래서 우리 아들이 mi casa también, mi hijo 나 그렇게 적은 게 처음 trajo a un perro de tamaño de un puño. 별로 좋아하지 않기 때문에 A mí no me gustaba el perro, siempre yo lo así 따라 붙는데 희한한 일이에요. dejaba solo 안 따라붙고 내가 자꾸 자라붙어서 y me acercaba a ese perro. Pero yo le daba migajas y 쓰러진 친구 받아먹고 ese perro comía esa migaja. 아무리 계획 Y Jesús le dijo a ella, si tienes razón, si entonces te doy, vete a casa. Entonces al ver a casa, su hija le dijo, ven rápido mamá. 조금 전에 귀신이 나가고 나 No sé, es que el demonio fue echado, el demonio, yo me sané. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 진리에 믿고 나가. Así tenemos que insistir creyendo en que Dios existe. El pueblo Israel, los judíos, todos tendremos la sanidad. 듣고 실제 믿음으로 나가지 않기 때문에 Solo tomando como anécdotas nomás y no creemos como en la verdad, como un hecho verdadero. Como lo tomamos como una historia. No avanzamos con esta fe real, por eso no podemos tener milagros. 자기들은 나의 Yo leo que las novelas 또 어느 정도 que ellos escribieron, 완전히 거짓말로 적으면 그것은 개똥소설입니다. y ellos escriben todo escriben novelas con toda la mentira. 소설이 다릅니다. La novela y la verdad es diferente, son diferentes. 소설이죠. 북한이 낙원으로 묘사하고 있는데 소설을 적어서 Que ellos, Corea del Norte, los norcoreanos, también escriben la novela describiendo a su país como un paraíso. Yo estuve en Corea del Norte, estuve por una semana. 나를 보고 여러 번 물은 것이 Muchas veces me preguntaron, 땅에 들어와서 보니 어떻습니까? ¿ustedes qué les parece estando en este paraíso? 자유가 없는 나라에 살다가
no teniendo libertad y ha venido a su país compatriota y le parece bueno. Si yo le digo es bueno, entonces es mentira. Si yo le 절단이 나쁘시고 digo que no es bueno, entonces me dañarán. Entonces la verdad nos cambia, pero la novela no nos puede cambiar. La Biblia no lo podemos, no es una novela, no lo podemos considerar como una novela, como 성경의 말씀은 살았고 운동력이 있어 no debemos leer la Biblia como lee una novela. 우리에게 깨달아 주는 것이 성경 말씀인 것입니다. 우리가 이 하나님 말씀을 믿고 말씀을 따라서 변화시켜야 되는 것입니다. 말을 자꾸 부정적인 말을 하고 긍정적인 말을 하지 않으면 Nosotros leyendo a menudo la Biblia, que nuestras palabras deben ser cambiadas. 홍해 장사시내버리고 가나안으로 향한 새로운 마음과 말을 하십시오. 여러분 이 세상에 Ustedes deben hablar 저주 절망 nuevas palabras. El egipcio espiritual lo entierren en el mar rojo y hablen hacia Canaán nuevas palabras con nuevo corazón, porque ustedes son nuevos hombres. Hablen nuevas palabras. Yo soy bendecido, tengo fracaso, me suceden buenas cosas, yo tengo salud, yo soy sano. El paraíso, el reino de los cielos es mío. Así tengan nuevo corazón y hablen nuevas palabras. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 운명을 변화시킨다는 내가 늘 말하는데 Yo les digo siempre que la palabra nos cambia grandemente, nos da grandes milagros. Ustedes siempre tengan sueños según 있습니다. 그리고 la voluntad de Dios y digan 그러면 여러분의 생애 속에 palabras positivas y hablen cosas nuevas que no son como si fuesen. 제발 새해에는 여러분이 Que este 상상할 수 año nuevo, que ustedes sueñen lo que no pueden soñar. 없는 것을 꿈꾸십시오. Sueñen que en este año nuevo nos ocurrirán buenas cosas. No es comprar así pagándolos, sino orando podemos soñar. Y debemos creer en los milagros. La fe es creer las cosas que no son como si fuesen. 100번도 하고 1000번도 하고 계속해서 Miles veces hablando, 100 veces, 100 veces, esas palabras 내가 무엇을 꿈꾸고 harán cosas grandes. 적으십시오. Ustedes ahora escriban 내가 무엇을 꿈꿀 것이냐, qué voy a soñar, 1, 2, 3. 무엇을 믿을 것이냐, ¿Qué voy a creer? ¿En qué voy a creer? 1, 2, 3. 어떻게 할 것이냐, 적으십시오. ¿Qué palabras voy a hablar? 1, 2, 3. 경대, 화장실에 Y delante de su mesa o en la pared, cuantas veces que lea por día. 삐약삐약 하면서 깨어나는 것입니다. Y esas cosas 여러분 생활 속에 깨어나는 것입니다. nacerán 저는 50평생이 넘도록 con pío pío. 그러한 놀라운 세계를 허락해 주신 Este mundo así asombroso, Dios me lo entregó por 50 años. Que ustedes también lo experimenten como yo lo he experimentado. Eso es lo que hizo Jesús, molido, crucificado en la cruz. 지으시고 하나님이 하신 일을 다 Él dijo en la cruz, consumado es. 원하러 오신 그 고통과 Acabó todo. 다 이루어서 이제 좋은 것만 Yo acabé todo. Todo, 예수님 여러분 보고 solo cosas buenas quedaron para nosotros. 말이 없습니다. Consumado es. 하면 내가 다 칭찬해 Si sufro por el pecado, Dios dice, lo pagué todo, las enfermedades, yo lo sané, yo cargué todas las cargas. 축복만 남아 있지. Yo pedí la paga de la muerte, del pecado, de la muerte.
Entonces no es necesario que ustedes lleven las cargas de la enfermedad, de la pobreza, del dolor, de la muerte, del infierno. 주님이 다 이루어 주신 것입니다. Porque Jesús acabó todo. Señor, acabaste todo en la cruz. 주님께서 여러분을 위해서 다 이루어 주셨습니다. Sí, Jesús acabó todo por ustedes. Ahora vamos a dar aplausos a Dios. 이제 여러분이 믿기만 하면은 Si ustedes creen, solo creyendo, 믿음을 통해 다 이루어 a través de esta creencia, esta fe, Jesús manifestará con todo. 우리와 같이 계신 역사를 나타내는 큰 역사에 합니다. 제가 서대문에서 목회할 때 Cuando yo ministraba en el barrio de Sodemon, me encontré con el reverendo Swain, con quien yo trabajé por 16 años. Él era obrero, 말을 잘 할 줄 모르고 no sabía hablar bien, 별로 없어요. le faltaba la inteligencia, el conocimiento. 가면 같은 일을 하기 때문에 내가 시간을 주었어요. 불식이는데 Yo le daba tiempo, yo le así mandaba que hiciera algo. 말을 하도 못하기 때문에 그 사람 시킨 대로 하면 다 따라다 버립니다. Él no hablaba bien, entonces yo interpretaba, porque yo quería hablar lo mío. Él hablaba en inglés, yo hablaba en coreano. 지어서 그 말을 Yo inventaba la historia, 아주 고통스럽게 말할 수 없어요. 그래도 내가 그 사람을 사랑하는 이유가 있습니다. 6.25 pero yo le amaba 사람으로서 한국에 porque él 참여했습니다. 그래서 participó en la guerra de Corea, donde 연대 일개 대대의 미군 병사들이 싸웠습니다. un batallón 미군 일개 대대 병사가 다 죽고 estadounidense peleó 7사람밖에 안 남았습니다. y solo 7사람 quedaron 7 personas, 7 soldados nomás, y ellos volvieron a Seúl, y entonces la sede 연병장에 세워놓고 난 다음 les dijo 사령관 기관총을 가져오더라. 기관총을 y que trajesen la ametralladora. 총알을 재우고 방아쇠를 잡았어요. 내가 이거 땡겨버릴까 말까. 이거 Yo lo lanzo o no. 죽더라도 일개 연대의 중공군을 막아야 ¿Ustedes por qué volvieron? Ustedes, aunque mueran, tenían que pelear contra el batallón. 나는 후쟁이들은 ¿Ustedes van a volver o...? 후쟁이 또 무서울 때는 무서운가 봐요. 그래 그들이 다 땅을 치고 우는데 Que ellos así empezaron a llorar. Solo es el pastor Swain, solo era el único cristiano, 모아놓고 우리 y 살던 예수님 믿자. 이제 reuniéndoles les dijo que muera o muera que muera, vamos a 예수를 믿게 하고 creer en Jesús. Entonces que les hicieron escribir una carta, un testamento, 자기들은 y todos fueron 산비탈까지는 salvos 꼭대기에 앉아가지고서 기관총을 쏘아야 되는데 creyendo en Jesús. 다 같이 모여서 기도를 했어요. Que ellos oraron todos juntos, aunque muramos por las 그래서 가자 ametralladoras o 뛰어서 산비탈에 엎드렸는데 que haga como según tu voluntad. 한 사람도 안 죽고 Y ellos así corrieron invocando el nombre de Jesús, y al llamar a los nombres todos, descubrió que todos sobrevivieron. 실주만 구멍을 통해서 Y así en el alambre había agujeros, entonces por los cuales ellos 소년들 같다는 corrieron. 너무 크잖아요. 지금 소년들 같은데 자기가 뛰어들어가니까 기관총을 손가락을 대고서 죽어 있는 중흥군이 있더랍니다. 그래서 그를 밀어버리고 그 기관총으로서 자기가 막 콩볶듯이 볶았는데 한참 콩볶듯이 볶고 난 다음에 보니까 다 죽었더랍니다. 이쪽은 다 살아있고 Que ellos así pelearon cuerpo a cuerpo, 찬송을 자기가 부르는데 한 놈도 찬송을 따라 하는 놈이 없기 때문에 그냥 따라해라 그냥
y 주는 안내도 좋으니까 그리고 찬송을 부르고 하나님께 감사를 하고 cantó el himno y dio gracias a Dios 연락을 해서 내려온다고 연락하니까 y le llamó 어떻게 해서 안 죽고 내려왔는지 a la sede. ¿Cómo ustedes sobrevivieron? 이겨서 내려온다니까 너희들 무슨 Nosotros vencimos. Ustedes son espías. 그래서 스파이 아닙니다. 그럼 Nosotros no somos espías. Entonces, ¿cómo una sección puede vencer a un batallón? 대장님 자꾸 그렇게 곡하게 말하지 Entonces, 우리는 여기서 다 회개하고 예수 믿고 nosotros nos arrepentimos, nos convertimos al Señor y el Señor peleó por nosotros y pudimos vencer. 예수님을 믿고 주님께 부르짖어 기도하니 주님께서 기적을 베풀어 주셨습니다. Él invocó a Jesús. 소리 하지 말고 바른 말을 해라. Nosotros invocamos creyendo en Jesús, invocando a Jesús, entonces Jesús nos dio el milagro. 그래서 그때 O no digan, 하나님 앞에 무릎을 꿇고 entonces arrodillado el reverendo Swain, 기적으로 주님께서 우리 생명을 살려주셨습니다. Señor, con el milagro nos salvaste, entonces yo voy a volver a Estados Unidos y voy a estudiar la teología y voy a volver a Corea para ser misionero. 신학교 들어가서 공부를 하고 Así lo prometió, 전쟁은 잘했는데 aunque él peleó bien en la guerra, pero no predicaba bien. 그래서 16년 동안 저와 같이 있었는데 Él estando por 16 años en Corea, amó mucho a los coreanos, 은사가 별로 없어서 애를 많이 먹었습니다만 aunque no tenía 내가 끝까지 모시고 muchos dones de Espíritu Santo. 휴가 차서 하나님이 정말 이번엔 한국 가지 말고 본부로 오너라고 천당으로 데려가 버렸어요. 며칠 전에 그 부인이 내게 Hace unos días su esposa 보냈는데 그 편지를 me envió una carta 이러한 많은 y me emocioné mucho. 사람들이 이랬기 때문에 우리가 오늘날 Esas personas así trabajaron por Corea, entonces nosotros podemos sobrevivir así. La fe, 그럴 때 믿음은 기적을 낳는 것입니다. cuando tenemos la crisis, engendra el milagro. 주님께서 믿음을 통해서 한 사람의 믿음이 일곱 사람이 A través de la fe de una persona sobrevivieron, 않습니까? 우리는 그럼 hicieron que sobrevivieran las 7 personas y a Corea también. Aunque la fe es pequeña, 믿음이 없는 자라고 보시지 않습니다. hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pero 작은 기적이 일어나게 si tenemos, aunque tengamos poca de fe, 일어나게 하는 것입니다. ocurre milagros. Con grandes 생각을 해서 fees ocurren cosas grandes y con pequeña fe ocurren cosas pequeñas. 결과를 낳는 것입니다. 생각이 꿈을 낳고 꿈이 El pensamiento 부정적이면 engendra el sueño y el sueño 라는 목사님은 국제기아 대책기구 Daryl Miller, que es el vicepresidente de Alimentos para los Pobres, 벌벗고 굶주린 사람들 ha ayudado por decenas de años a los que han sufrido por pobreza en el mundo. Él escribió un libro titulado El pensamiento engendra 내면에 있는데 그들은 el resultado, donde alega que la causa de la pobreza está en el interior de la persona, es decir, en su pensamiento e ideología. Trabajando, él descubrió una verdad importante, que los países pobres tienen su razón de ser pobres y los países exitosos su razón de ser exitosos. La razón, en una palabra, es el pensamiento. 돈을 빌려주고 자원을 대주어도 부자가 못 되는 것은 결국 알아보니까 사람들의 마음에 운명론에 붙잡혀 있다는 것입니다. Hay países que teniendo muchos recursos no han desarrollado, pero esos países estaban atados por la ideología de destino, es decir, pensaban que nacieron con el destino de ser pobres. 살 수 있는 노
노하우가 없다. no tengo know-how 생각을 바꾸기 de 전에 vivir mejor. Antes de cambiar el pensamiento, 새마을 운동을 통해서 마음이 달라졌기 때문에 잘 살게 되었다. 새마을 운동을 통해서 할 수 있다, 하면 된다, 해보자. 우리는 할 수 있다고 생각을 바꾸었기 때문에 pero los coreanos cambiaron nuestros pensamientos a través de las campañas de Semael, que nosotros podemos hacer si intentamos con esos pensamientos positivos, hemos podido 변화시키는 운동이 일어나 desarrollar. 그렇게 되지 않는다고 그 사람이 결론을 그렇게 내렸었어요. 이번에 제가 여러분께 Él así concluyó, dio esa conclusión. 중국 국경대학의 경제학 교수가 한 말이 Un economista de la Universidad de Pekín 자기가 조사해 보니까 마음에 예수 también dijo que investigó a los países que vivían bien, 좋은 하나님이 que 좋게 해준다는 믿음을 가지고 생각을 갖고 있기 때문인 것입니다. 그러나 성공한 나라 siempre eran países cristianos. 특히 기독교 세계관의 나라들은 차원도 부족하고 성fin이 열악해도 Los países que han tenido éxitos, la mayoría del pueblo tenía pensamientos positivos, especialmente los países que tienen la visión del mundo cristiana, aunque les faltaban los recursos y sus estados muy miserables, vivían pensando en que Dios les bendice. Por eso el pastor concluyó así, el pensamiento engendra el resultado. Por eso primero debe ser cambiado el pensamiento. Primero debe ser cambiado el pensamiento, entonces la vida y la nación también. 여러분의 생각은 Entonces sus pensamientos deben ser cambiados a través de la cruz. 허물이 많은 것이 사라지고 Se desaparecen las transgresiones, los delitos. 된다고 생각하니까 그거를 Ustedes piensan que yo voy a ser piadoso, yo voy a ser sanado. Así piensa, entonces usted va a ser sanado. 무시무시한 병이 들기 때문에 죽는다고 생각하면 안 돼요. Si usted tiene gran enfermedad, voy a morir. Así no debe pensar, aunque me vino esta enfermedad, no voy a tener temor, no tengo temor, yo voy a ser sanado. Entonces, si piensa así, ustedes van a ser sanados. Cualquier cosa que hagan, ustedes piensen que van a ser prosperados. 도마도가 한 나무에 수십 개 열리는 도마도에 그가 생각을 달리 했습니다. 심어놓고 난 다음에 Después de haber plantado un árbol de tomates, él pensó que mi árbol de tomates van a dar muchos tomates. 도마도가 열 때마다 가서 축복을 했습니다. 도마도야 Yo les bendecía a ese árbol, 가지고 수백 개 열려라. 그렇게 자꾸 말하는 que tengas 도마도가 생각이 달라졌어. no decenas de frutos, sino cientos frutos. Entonces el árbol 그러므로 우리 집안 dio más de 100 frutos. 말을 하고 긍정적인 생각을 해서 하나님 Por eso siempre debemos tener pensamientos positivos. 우리는 이 세상에 사는 동안에 Viviendo en este mundo tenemos dificultades, pero ustedes, creyendo en Jesús como su Salvador, 여러 가지 어렵고 고통스럽고 괴로운 일을 당하면 aunque 성령의 el hombre exterior está en la dimensión de la tercera dimensión, pero su hombre interior está en la cuarta dimensión, en el mundo de la cuarta dimensión, donde 여러분이 들어와 있기 때문에 actúa el Espíritu Santo. Usted está en este mundo de la cuarta dimensión, entonces Espíritu Santo siempre les hará para que les ocurren siempre milagros. 바뀌었는데 여러분 육체 속에 Dentro de su carne 한 사람이 영 está hombre interior, hombre espiritual, y este hombre tiene 통해서 el poder del mundo de la cuarta dimensión. Entonces, 언제나 하나님의 soñamos, hablamos, 결과가 맺어지는 것입니다. siempre tendremos resultados hermosos. 여러분 삶을 Cada día ustedes
van a llevar vida que siempre se mejore. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página 344. 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 근심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 주님의 거룩함을 두고 맹세하. 주 하나님 아버지는 참 이쁘다. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 근심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도. 잠시 동안 고개 숙이시기 바랍니다. Incline su cabeza por un momento. Entre ustedes todavía no han creído en Jesús y han caído de nuevo. Pero si quieren recibir a Jesús como su Salvador, donde quiera que esté usted, póngase de pie y sigan mi oración. Dios, Jesús amado, derramando su sangre preciosa, me salvaste, por eso te doy gracias. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Dios es mi Padre. Jesús es mi Salvador. Yo he sido salvo. Gracias por salvarme. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Felicitaciones en el nombre de Jesucristo. Después de culto asisten a la recepción de bienvenida. Ahora vamos a orar por las enfermedades. Pongan sus manos en el lugar doliente y si tienen problemas, pongan sus manos en el lugar del pecho. Nosotros somos donde está trabajando, obrando el Espíritu Santo. Debemos creer las cosas que no son como si fuesen y lo debemos soñar y hablar. Señor, hace 2000 años Jesús acabó todo. Lo que acabó todo Jesús, lo vemos, lo vimos, Señor, lo creemos y lo hablamos. La muerte de Jesús es mía, la resurrección de Jesús es mía y el reino de los cielos de Jesús es mío. No. Señor, te damos gracias porque nosotros tenemos las cosas que no son como si fuesen. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, entonces en el nombre de Jesús te mando las enfermedades fuera. En el nombre de Jesús no tienes nada que ver con nosotros, no tienes potestad, no tienes derecho de que esté pegados a mí mismo, a nosotros. Yo soy sano, fuerte, fortalecido. En el nombre de Jesús sean sanados. Enemigo de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Dios Padre, derrama tu unción del Espíritu Santo. No podemos llevar las cargas, entonces te entregamos todas esas cargas, lo lleves y lo resuelves. Y danos la paz y la victoria. El pueblo
tu pueblo, Señor, que cualquier problema que tenga, que sea solucionado, que sean prosperados en toda cosa, que tengan salud, así como prospera, que tenga la vida y la tengan en abundancia. En todas las vidas tengan milagros, Dios Padre mío. Siempre, Señor, pensamos en la bendición, que lo veamos y que lo creamos y lo hablemos a través de tu gracia, Señor. Con el Señor estamos viviendo felizmente con milagros, somos fuertes, vamos a tener victoria, prestaremos, no seremos prestados. No, Señor, no nos falta nada. Señor, gracias por habernos dado tu gracia. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Después de llamar 3 veces, Señor, 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 vamos a orar todos juntos. 살아계신 아버지 하나님, 주님이 은혜와 사랑을 베풀어 주심을 감사합니다. 주님이 기적을 베풀어 주심을 감사합니다. 오 주님이시여, 주님이 성령과 능력으로 역사하여 주셔서 우리에게 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 내 아버지 하나님이시여, 주의 성령이 오늘 이 시간에 우리의 몸에 임하여서 우리에게 기적이 나타나게 도와주시옵소서.